Gracias al Señor por esta bendición, But I give thanks to God for this blessing, por esta this oportunidad opportunity, de poder estar hoy trayendo la palabra de Dios. to be able to bring forth to you guys the Word of God. Pero el mayor desafío que tengo hoy But the greatest concern that I have today es que en el tiempo que tengo is that in the time that I have, pueda depositar en tu corazón I want to deposit in your heart la palabra que Dios me dio a mí primeramente. the Word that God has given to me, Me ministró a mí primeramente. ministered to me first. Cuando el pastor me pidió el viernes en la tarde que si podía traer la palabra hoy, When the pastor asked me on Friday if I could bring the Word today, ya tenía una palabra que había compartido con mi grupo de jóvenes el día lunes de la semana anterior, I already had a word prepared for my youth on Monday. pero de sábado, la madrugada del sábado, But from the morning of Saturday, el Señor añadió más a esa the palabra. Lord added more to this word. Entonces el mensaje, le pido al Señor So this message I give, que lo pueda I ask resumir, reducir, I ask him to resume and shrink this word. sin perder lo que Dios tiene para nosotros. What God has for us. Amén. So, en esta tarde yo quiero hablarle a un pueblo So this evening or this afternoon, I want to talk to this people que quizás está pasando por un tiempo de crisis, that maybe you're going through some crisis, un tiempo de necesidad. time of need. Personas que tal vez están atravesando en este momento People that at this moment are going through something, por tormentas en su vida personal, for storms in their personal life, en su in familia, their families, personas que quizás están lidiando con situaciones en su empleo, people that might be dealing with things in their work life, personas que aman a Dios, people that love God, pero aún así but even so, están pasando por tormentas que no entienden. are going through storms that they don't understand. Circunstancias de pronto se han levantado, Circumstances all of a sudden have come up, a veces todas juntas y a la vez, sometimes together and all at once. y decimos, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? And we ask ourselves, where is God in all of this? La respuesta de Dios para ti hoy: The response from God today is, Dios no se ha olvidado de ti. God has not forgotten you. Dios no se ha olvidado de la promesa. God has not forgotten His promise. Dios no se ha olvidado de lo que te habló. God has not forgotten about what He's told you. Y el hecho de que hay una tempestad And even though you're going through a storm, no significa que Dios no está en tu barca. it doesn't mean that God's not with you in that. Dios sigue estando, God continues with you. Dios sigue obrando, He keeps working, aun cuando tú y yo no lo vemos. even when you and me don't see. Dios es todopoderoso. God is all powerful. Quiero que esto quede en tu corazón en esta mañana. In your heart in this morning, No hay problema, no hay situación o condición there are no conditions, problems, or situations que puedas estar atravesando that you can be going through que le hayan tomado por sorpresa a Dios that God has been surprised by. o que Dios no tenga el poder para God resolverlas. doesn't have the power to resolve. Él todo lo puede cambiar en un instante. He can change everything in an instant. Y yo creo que viene el tiempo del de repente de Dios para nuestra vida. And I think now is the time for God. Yo creo que este es el tiempo donde Dios va a obrar I milagros. think this is the time that God is going to perform miracles. Yo creo que este es el tiempo donde Dios va a responder oraciones que han estado como en pausa durante mucho tiempo. This is the time that God is going to respond to prayers that have been on pause for a long time. Y el título de hoy: And the title for today's message, yo sirvo al Dios que hace milagros. I serve the God that does miracles. Aleluya, que eso se quede ahí, That stays there en tu in corazón, your heart. porque Dios no ha cambiado. Because God has not changed. Dios no ha dejado de hacer God milagros. hasn't stopped performing miracles. Dios está preparando el escenario perfecto para tu vida, The perfect scenario for para your tu life, casa, for your house, para tu familia, for para your tus family, hijos. for your children. Dios sigue obrando aún cuando yo no lo veo. God keeps working when I don't see Him. Así que en esta mañana, ya casi tarde, So now in this morning and maybe close to the afternoon, quiero traer dos historias I want to bring forward two stories donde vemos a Dios hacer milagros, where we see God perform miracles. quizás de una manera diferente en ambas historias, Maybe in different ways throughout the stories. porque Dios no siempre obra igual. Because God doesn't always work the same. Asimismo como nuestras situaciones no son las mismas. Just like our situations are not La the manera same. que Dios obra en tu vida y en mi vida The way that God works in your life and es my life completamente is diferente. completely different. Pero quiero que sepas algo hoy. But I want you to know something. La fuente del milagro sigue siendo Dios. The fountain of miracles El que sigue obrando el milagro es Dios. keeps working. No es ningún hombre el que tiene el poder para hacerlo.
Podemos ser instrumentos en las manos de Dios, We can be instruments in God's hand. pero el milagro viene de But Dios the miracle comes from y es God. Dios quien obra el milagro. It's God who makes the Amén. miracle happen. Quiero que vengas conmigo en esta mañana, Segunda de Reyes, capítulo 4, I want you to come with me to 2 Kings chapter 4 today, del versículo 1 al 7. from verses 1 to 7. Lo voy a leer primero en español y luego Josué pues lo va a leer en inglés para no detenernos. She's going to read it in Spanish first and then in English so that we don't have a great pause. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. The verse says, a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha and said, your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord, and the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Then he said, go forward, borrow vessels from everywhere, from all of your neighbors, empty vessels, and do not bring more than just a few, or do not gather just a few, bring many. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then you will pour into all of these vessels and set aside the full ones. So she went and shut the door behind her and her children, who brought the vessels to her, and she poured out the oil. Now it came to pass, when the vessels were full, and she said to her son, bring me another vessel, he replied, there is no more vessels. So the oil ceased. Then she came back and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debt, and you and your sons will live on the rest. Amén. En la historia que acabamos de leer en este momento, In the story that we just read, nos encontramos con una mujer con varias we necesidades. find a woman with many needs. Porque a veces cuando leemos los textos, Because often when we read the text, nos enfocamos en una necesidad. we focus on one need. Pero si por nosotros por un segundo nos detenemos But if for just a moment we step back, en este texto, nos damos cuenta que al menos esta mujer estaba lidiando con 3 situaciones. if we step back, we notice that this woman in the text was dealing with 3 separate issues. Esta mujer tenía una condición económica grave. This woman had an economic condition that was very desperate. Esta mujer tenía una condición emocional difícil. She was in a difficult emotional state. Tenemos a una viuda, una mujer que acaba de perder a su esposo We have a widow, someone who's just lost their husband, y que puede perder a sus and hijos. that she could lose her children. Así que de igual manera nos encontramos con una mujer con una condición familiar terrible. And in such a way, we find a woman that's also dealing with a horrible family issue. El acreedor a la puerta de su casa. The creditor is at her door. El enemigo dando voces, The enemy is speaking, diciendo voy a venir a quitarte lo que te queda. and he says, I'm going to take what you have left. Y esta mujer And this woman, en un estado de vulnerabilidad y in a emergencia, vulnerable and emergency state, en un tiempo en medio de Israel donde no se conocía, no se podía hacer bancarrota. in a time where in Israel you couldn't declare bankruptcy. Como hoy nosotros, si tenemos ciertas situaciones, podemos legalmente hacer una bancarrota. Like in today's situation, you can declare bankruptcy under certain conditions. En este tiempo no había esa opción. In the time of the story, that wasn't an option. Por ende, sus hijos
podían ser llevados por el acreedor y tenían que servir como siervos durante un tiempo para saldar la deuda. As such, to pay the debt, this creditor could take her children to serve as slaves to pay off her debt. Una mujer que estaba siendo tocada a la vez en muchas áreas en su vida. A woman that was being affected in many areas of her life. Tormentas inesperadas, Unexpected storms. cosas que no podemos controlar, Things that we can't control. pero que de pronto llegan y a veces juntas. But all of a sudden they show up and sometimes together. De pronto hay problemas en la casa. All of a sudden there's problems at home. De pronto hay problemas en la finanza. Sometimes there's problems in their finances. De pronto hay problemas con cómo yo me estoy sintiendo emocionalmente, All of a sudden there's emotional problems with how I'm feeling producto de lo que está aconteciendo. because of what's happening. Pero si hay algo que puedo aprender de esta mujer But if there's something that I can learn from this woman, y que quiero que quede en tu corazón, and I need you to keep it in your heart, es que a pesar de la situación, la condición, that despite the situation and the condition, posiblemente con los temores con los que estuviera lidiando, especially with the fears that she's dealing with, aún así even this one, no permitió que su estado de ánimo, she didn't let her state of how you say that, I don't know, of joy, of peace, la manera que ella se sentía, the way that she felt, le impidiera would impede her. ir al lugar correcto. And she went to the right place. Y quiero decirte que no vamos a poder evitar las tormentas o las situaciones que vienen a nuestra vida, And I want to tell you that we can't avoid the storms and torment that's going to come to our life. pero sí podemos decidir But we can decide qué vamos a hacer en medio de ellas. what we're going to do in the middle of it. Nos deprimimos, We can get depressed. nos ponemos en una cama, We can go to bed. comenzamos a We quejarnos can start to doubt. o nos levantamos como hombres y mujeres de fe creyendo en un Dios todopoderoso que puede obrar un milagro. We can stand up like men and women of faith and look to the Lord. Aleluya, aleluya, aleluya. No tengo control sobre la situación, I don't have control of the situation, pero sí tengo control de lo que voy a hacer en medio de ella. but I do have control about what I'm going to do. And Decidamos ir al lugar we correcto. must decide to go to the right place. Ante su condición y su situación, Regardless of your condition, su refugio her refuge fue ir al lugar donde Dios hablaba. was to go where God spoke. Ella fue al lugar She correcto went to the right place con lo que le quedaba. with what was left. Porque a veces pensamos que todo lo tenemos que tener resuelto Because sometimes we think we need to show up with everything resolved. para venir a pedir ayuda al Señor. Come ask for help from the Lord. Pero tal como estás, como te sientas, But however you are, however you feel, Dios siempre te está esperando. God is always waiting for you. La puerta sigue abierta The door is always open para que puedas entrar. so that you can come into His. Aleluya. Así que esta mujer vino y se acercó a Eliseo, So this woman came and she approached Elisha, el profeta de Dios, la voz de Dios en medio de Israel para ese the tiempo. prophet of God, the voice of God for Israel at the time. Porque hoy tú y yo tenemos una bendición y un privilegio que a veces no nos damos cuenta. Because today we have a privilege and an honor that you might not notice today. Que en el momento que usted abre su corazón y entrega su vida a Cristo, That today, in the moment that you accept Christ into your heart, usted ha sido sellado con las arras del Espíritu. you have been sealed by the Holy Spirit. Y ahora el Señor está en usted. And now the Lord is El in you. Espíritu Santo está en The usted. Holy Spirit is in you. Y usted no tiene que ir a buscar ayuda en ningún lado sin primero ir a la presencia de Dios. Just like the presence of the Lord. Aleluya. Pero esta mujer tuvo que ir a buscar ayuda del que oía la voz de Dios. This woman needed to go look for help. Y ella fue. And she went. Decisiones. Decisions. ¿Qué hacemos cuando llega la tormenta? What do we do when the storm arrives? ¿Dónde vamos cuando llega la tormenta? Where do we go when the storm arrives? Ella se presenta delante del profeta y le explica la situación. She presents herself in front of the prophet and explains her situation. Y siempre me impacta, nunca lo había visto de esta manera, pero siempre me enfocaba en cómo esta mujer le hablaba sobre el esposo de ella, sobre la situación actual y decía que ella clamó. I was impacted by this text and the way that she spoke to the prophet about her situation with her husband and how she was in a deep state. Pero mientras estudiaba esta palabra en profundidad, me di cuenta que la palabra clamó And while I was reading the text, I realized that she said that she cried. significa un poco más que una oración normal. It meant more than just a regular prayer. La palabra clamó en esta historia viene de la palabra hebrea tazak, This comes from the text, it comes from a Hebrew word tasak.
que significa dar un grito desgarrador, implorar, clamar y no conversar. It means to let out an anguished cry, to plead, to cry out and not cease. Así que esta mujer no vino a hablar, esta mujer vino a buscar respuesta. So this woman didn't come to talk. She Esta mujer vino desesperada. came desperate, Esta mujer vino gritando. screaming. Pero qué lindo cuando podemos venir, aunque sea a gritos, pero delante de How Dios. wonderful is it that we can come even in shouts to the feet of Qué God. lindo cuando sabemos a dónde acercarnos en tiempos de bendición y en tiempos de crisis. How wonderful is it that we know to get to the place of crisis or of blessing. Porque lo que pasa es que a veces venimos a Dios clamando en tiempos de dificultad. Because what happens sometimes is we come asking the Lord in times of difficulty. Pero Dios te dice a ti, te quiero escuchar todo día y en todo But tiempo. God wants to hear from you at all times, in all situations. No solo cuando el acreedor está en la puerta, Not just when the creditor is in your sino hand, cuando la bendición de Dios está en los graneros de tu but casa. also when the blessing of the Lord. Aleluya, Dios quiere escucharte. God wants to hear you. Dios no quiere que tengas con Él una relación temporal pasajera. God doesn't want a temporary relationship with you. Dios te llama a una relación diaria, God calls you to a daily relationship. constante, Constant. todos los días de tu vida. Every day of your life. Porque Dios no solo quiere bendecirte, Dios quiere transformarte y Because God doesn't just usarte want to bless you, He wants to transform you. para la gloria del nombre de For the Jesús. glory of the name of God. Así que en tus tiempos de angustia, acércate al lugar So correcto. when your times of anguish, get closer to the right place. Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Psalms 18:6 says, in my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice in His temple, and my cry came before Him, even to His ears. Lo segundo que me impacta en esta historia es la solución que da el profeta. The second thing of this story that impacts me is the solution that the prophet provides. Porque lo primero que él le pregunta es, ¿qué quieres que haga o qué te haré yo? Because the first thing he asks her is, what do you want me to do for you? Pero inmediatamente le dice, declárame qué tienes en tu casa. But immediately after he says, declare to me what you have in your house. Y es que en esta pregunta, primeramente el profeta está reconociendo que él personalmente no puede hacer nada. Because the first thing the prophet's doing in this situation is recognizing that he personally can do nothing. Pero Dios sí puede hacer. But God can do something. Pero lo segundo es que le dice, declárame qué tienes en tu casa. But the second thing he says is, declare to me what you have in your Le house. está cambiando el enfoque de la desesperación a buscar lo que hay disponible. It's changing the focus from desperation to what is available to you. Porque muchas veces perdemos la visión en tiempos de proceso. Because many times we lose focus in tribulation. Y él quería que ella chequeara qué había disponible en su He casa. wanted her to check to see what was available in her house. Porque en tiempos de crisis Because in times of crisis, siempre Dios nos deja algo. God always leaves us something. En tiempos de dificultad siempre hay algo en tu casa, en tu vida, en tu familia. In your family, in your house, Siempre hay algo que te queda, pero a veces no lo vemos. there's always something left, but maybe sometimes we don't focus on it. La respuesta para el milagro de esa mujer ya estaba en su posesión. The response for that woman's miracle was already in her possession. Y cuando esta mujer dice, no tengo nada en mi casa, And when this so- woman says, there's nothing in my house, solo esta vasija de aceite, just this jar of oil, la mayoría de los comentaristas the majority of theological commentators habla que esta vasija posiblemente haya sido un frasco para ungir. say it might have been an anointing jar, Algo pequeño, something small. porque a veces lo que Dios deja parece pequeño, Because sometimes what God leaves us is something small. porque a veces pasamos por alto Sometimes we pass over it. las cosas que Dios nos ha We entregado. pass over the things that God has given to us. Y en esta mañana, chequea qué tienes en tu casa, And in this morning, I want you to check to see what you have in chequea qué tienes en tu vida. Check what you have in your Que life. Dios te ha dejado esa poquita fe suficiente, Has God left you that little bit? esa poquita fuerza es That little bit of suficiente. strength is enough. Ese don que ves como pequeñito es más que That suficiente, gift that you might see as small is enough. porque en tus manos puede parecer algo Because insignificante, in your hands it might seem as something small. pero en las manos de Dios tiene el potencial para ser el instrumento del The milagro. hands of God has the power to be the instrument. Así que vuelve y chequea So go back and check qué tienes en tu mano. what you have in your Dile que tienes a tu lado, qué tienes en tu mano, qué hay en tu casa. What you have in your hands, what you have in your house. A veces esperamos la respuesta de afuera Sometimes we wait for an outside response. y Dios dice, la respuesta está dentro de ti, The levántate. response is inside of you. Get up. Aleluya.
A veces esperamos que Dios traiga la provisión, la sanidad a través de cualquier vía. Sometimes we wait for God to provide provision. Y Dios te dice, tú tienes la autoridad para hablar sobre tu And circunstancia. God says you have the authority to speak over your circumstances. El milagro puede estar ya en tus manos. The miracle might already be in your hand. Ya Dios puede haberte entregado algo que va a usar para luego multiplicar. God might have already given you something to multiply. Solamente necesitas chequear qué tienes en tus manos. Lo que ves pequeño, insignificante, menosprecias. What you might see as small is insignificant. Ahí puede estar el comienzo de tu milagro, mujer y hombre de That Dios. might be the beginning of your miracle. Lo último que te queda, The last thing you have suficiente en las manos de un Dios is todopoderoso. sufficient in the hands of Aleluya, God. aleluya. A veces Dios usa lo que ya tienes, repito, para hacer milagro. Sometimes the Lord uses what He already has in your hands to make the miracle. Lo hizo con Moisés. ¿Qué tienes en tus manos? He did it with Moses. He asked, "What do you have in your Esa hand?" misma vara la usó luego como un instrumento de That milagros. same staff that he had in his hand, he used as a form of miracles. Lo hizo antes de multiplicar los panes y los peces. ¿Dónde están? ¿Cuántos tenemos? The fish and the bread. He asked, "How many fish and bread?" Por esos mismos Dios gracias, multiplicó y pudo dar a la multitud que estaba en aquel lugar. With that same amount, he broke them. He gave thanks to God, and he fed the multitudes. Tu poquito tiene potencial en las manos de tu Dios. Your little bit has potential in the hands La of God. respuesta no está afuera, te lo repito, la respuesta ya la tienes The tú. response is not outside. I repeat, the response is within you. Vuelve a mirar qué te ha entregado el Señor. Go back and check to see what God has given you. La orden que recibe esta mujer, The order that this woman receives. enciérrate en tu casa. Close yourself in your house. Primeramente le manda a buscar vasijas. First, he says, "Go find more jars." Le dice que no sean pocas y que estén vacías. He said, "Make sure that there are not a few and that they are empty." Luego le manda a encerrarse juntamente con sus hijos. Later, he says to close himself, herself and her family inside. Y a medida que ella obedece, And at the moment that she obeys, Dios hace el milagro. God makes the miracle. A veces las instrucciones de Dios no van a tener sentido para nuestra Sometimes mente the humana. instructions that God provides us might not make sense to our human mind. Pero a mí no me toca entender, ni a ti. A nosotros nos toca creer y obedecer la orden de Dios. It's our job to obey the word of God. Dios hace el milagro, God makes the pero miracle. nosotros obedecemos y nos movemos en fe But we obey and we move de acuerdo a lo que Dios dijo. according to what God has said. Yo quiero que pienses por un instante, I want you to think for a second. porque una mujer que ya perdió a su esposo, Because a woman who's already lost her que husband, está en tal situación y ahora le mandan a pedir vasijas prestadas, who's in such a situation and now she's asking to borrow more jars. esto la pone quizás en una posición un poco incómoda. This might put her in an uncomfortable situation. La expone a preguntas que quizás no quiere responder, This exposes her to questions that she might not want to answer. pero ella tenía que estar dispuesta a obedecer, But she had to be able or willing to obey, porque hay una parte que te toca a ti. because there's a part that's up to you. Lo posible, la obediencia, la fe nuestra. What's possible is the obedience and faith for us. Lo imposible lo hace Dios. God does. Así que le da una orden específica: vasijas, no pocas y vacías. So he gives a specific order. Not a few jars, many jars, and empty jars. O sea, algo listo para ser usado, Something ready to be used. algo disponible, Something that's available. algo que esté dispuesto a ser un instrumento. Something that's able to be used as an instrument. Y Dios no ha cambiado, Dios sigue buscando vasijas And God has not changed. He's still Disponibles. looking for vessels. Willing dispuestas vessels. Willing y no pocas. and not a little. Así que no seamos escasos en este tiempo, And so let's not be scarce in this moment. porque mientras hubo vasija, hubo aceite. Because while there were still vessels, there was still oil flowing. El aceite no se derramó en el suelo, The oil didn't fall to the floor. el aceite fue sobre las vasijas. The oil filled the vessels. Y mientras haya vasijas, repito, va a haber aceite. And while there are still vessels, I will El there aceite is no still se va a detener, The aleluya, oil will not stop flowing mientras haya vasija. while there are vessels to fill. El milagro continuó mientras hubo capacidad. The miracle continued while there was still capacity. Así que el milagro de detenerse no estuvo en base del poder de Dios, So the miracle in hand was not stopped by God's power, sino por la capacidad que preparó la mujer para poner el aceite, la capacidad de las vasijas, but la cantidad de vasijas. the woman's vessels, what was left for the woman.
Y en esta mañana Dios te dice, no me seas escaso, pueblo. In this moment the Lord says, do not be scarce, people. Prepara espacio Prepare space para lo que Dios quiere entregarte. for what God wants to give you. Isaías 54, 2 y 3 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitarás las ciudades asoladas. Isaiah 54, 2 and 3 says, enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare, lengthen your cords and strengthen your stakes, for you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make desolate cities inhabited. Enciérrate tú y tus hijos. Close yourself into your house with your children. Hay momentos donde Dios nos llama como familia There are moments that God calls us like a family a buscar su presencia por una situación determinada. to look to Him during a certain situation. Y yo quiero decirte algo, si los hijos estaban siendo afectados por esta situación, And I want to tell you something, if the children were being affected by this situation, también el profeta le estaba diciendo que los hijos tenían que presenciar el milagro. the prophet was also saying that the children needed to be part of this miracle. Y Dios nos está llamando en este tiempo a levantar una generación que ore. And God is saying today to raise a generation that prays, Una generación que busca a Dios en lo a secreto. generation that looks for God in the secret place. Y todo empieza con lo que nosotros And modelamos. it all begins with what we model ourselves. Así que la orden fue enciérrate. And so the order was to close Y yourself. eso nos habla de privacidad, And that talks to us about lugar privacy, secreto. the secret place. Nos habla de cerrar el oído a toda It distracción shows us to close our ears to all distractions. y enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos en este And focus tiempo. on what God wants us to do in this La time. palabra de Dios en Mateo 6:6 nos manda a quedarnos, ¿verdad? A orar en el lugar secreto, cerrada la puerta. The word of God in Matthew 6:6 tells us to pray in the secret place, to close the door. Y el Señor entonces nos recompensará en público. And the Lord will openly reward us. Cuando hay un hombre y una mujer de Dios When there is a man and woman of God que lo busca en el lugar secreto, that looks for Him in the secret place, está preparando el terreno para el milagro. He is preparing the ground for the miracle. Cuando hay una mujer y un hombre de Dios que le cree a Dios, When there's a man and woman of God that believes in Him, Dios puede hacer aún lo que parece imposible para God tus can do what ojos. even you think is impossible. Para tus ojos, para tu mente y para tu corazón. No me limites a Dios, Do not limit God, porque Dios puede hacer más de lo que has pedido, pensado, imaginado y hasta soñado para la gloria de su nombre. you thought, seen, or imagined. Pero todo lo que Dios hace es para la gloria de su nombre But everything that God does is for His y para que Él glory sea conocido. and for Him to be Así recognized. que cuando el aceite no escasee en tu casa, And so when the oil doesn't stop flowing in your house, no te olvides don't forget de dónde vino la where provisión. that provision came from. Porque esta mujer no tenía nada cuando llegó al profeta, Because this woman had nothing when she showed up. pero cuando salió con una But solución. when she left with a solution. Porque a veces venimos, mis hermanos, delante de Dios destrozados, sin nada. Because many times we approach God with nothing in our hands. Pero cuando salimos del lugar secreto llegó la estrategia. But when we leave that secret place, we come out with a strategy. Aquí el milagro fue inmediatamente. Here the miracle was immediate. Esta mujer vio con sus ojos lo que Dios puede hacer con un pequeño frasco de aceite. This woman saw with her own eyes what God can do with just a little bit of oil. Dile al que tú tienes al lado, mi pequeño frasco de aceite es suficiente en las manos de Dios. My little bit of oil is enough for God. Entonces hay tres cosas al menos que el profeta que Dios hizo para esta mujer y su casa. So there are at least three things that God did for this woman in her house. Lo primero, saldó sus deudas. The first thing she did was, or he did, was pay off her debts. Lo segundo, libró a sus The hijos. second is that he freed her sons. Y lo tercero, trajo provisión para su porvenir. And the third is that he brought provision for her future. Dios no solamente quiere impactar tu presente, God doesn't just want to impact your present, redimir tu pasado, redeem your past, sino que tiene una historia, un futuro de esperanza y de gloria que tiene tu nombre. but God has glory for your future in His name. Dios puede hacer mucho God can do much con aquellos que se ponen en sus with manos. those that are willing to put themselves in His hands. Pero a veces
But sometimes, Y aquí voy a la segunda historia. and here's where we get to the second story. Y quizás tú estás en esta parte. And maybe you're at this part of your life. El milagro no acontece al momento. The miracle doesn't happen immediately. Hay momentos donde el milagro no llega en el tiempo que nosotros consideramos el correcto. There are moments in our lives when the miracle does not arrive at the time that we consider appropriate. Pero hay momentos donde el milagro no es librarte. But there's sometimes where the miracle isn't to save you. El milagro que Dios quiere hacer es sostenerte, es proveerte y es fortalecerte en medio de la crisis. The miracle is to strengthen you and provide for you in the middle of crisis. Dos milagros diferentes, Two different miracles, dos historias two diferentes, different stories, pero un mismo Dios. but one same God. La segunda historia que quiero leer es bien conocida The second story I want to read is very recognized. y solo me quiero enfocar en algunos versículos. Están en Juan 11, And there are just a few verses I want to focus on in John del 1 al 11. 4 y luego versículo 6, y es la famosa historia de la muerte de Lázaro. ¿Quién no ha escuchado de la muerte de Lázaro? And we're going to be reading about the death of Lazarus. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. The word says, Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary that anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard this, he said, That sickness is not for death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. So when he heard the news, he stayed 2 more days in the place where he was. Lo que amo de esta historia es como resalta quién era María, Marta y Lázaro. What I love about this story is how much it shows who Mary, Martha, and Lazarus were. Porque estamos hablando de personas bien cercanas a Jesús. Because we're talking about people that were very close to Jesus. El texto se encarga de recordarnos que esta es la misma María que ungió los pies de Jesús. The text takes the time to remind us that this was the Mary that anointed Jesus. Pero no solamente esto, esta es la misma María que dejó todo para estar a los pies de Jesús. But not just that, this is the same Mary that left everything she was doing to be at the feet of Jesus. Pero no solamente María, Lázaro, el que amas, está enfermo. It says Lazarus, the one you love, is sick. Entonces ahora estamos hablando de personas bien cercanas a Jesús. So we're talking about people that are very close to Jesus. Pero la crisis llegó al hogar. But the crisis has arrived to their house. Pero la enfermedad tocó la puerta. Sickness has touched the door. Y muchas veces tenemos esta idea que porque estamos en Cristo, And many times we have this idea that because we are in Christ, nada nos puede pasar. nothing can happen to us. Que porque estamos en Cristo hay ciertas cosas que no pueden llegar. That because we are in Christ, there are certain things that cannot affect us. Pero eso está bien lejos de lo que dice la palabra. But that is very far from what the word shows us. Porque la palabra habla que en este mundo tendremos aflicción. Because the word shows us that during this life we will have afflictions. Pero no se me queda ahí y eso es lo que me gusta del Señor. But it doesn't stay there, and that's what I like about God. Pero dice, confiar porque yo he vencido el mundo. Just confide in me because I have vanquished the world. Y aunque la enfermedad tocó la puerta de casa de María, Marta y Lázaro, And even though sickness has touched the door of Mary, Martha, and Lazarus, Dios seguía con ellos, Dios seguía importándole su proceso God continued with them. God continued preparing them. y Dios iba a hacer el milagro. And God was going to make the miracle. Porque puede llegar el problema, Because the problem can arrive, pero en medio del problema no estás solo y eso es la diferencia. but in the middle of the problem, you are not alone. In that. En medio de tu enfermedad, In the middle of your sickness, en medio de la crisis del matrimonio, in the middle of your crisis, en medio de la situación in the financiera, middle of your financial situation, llegó, tocó, it has come and it has touched your house. pero Dios está contigo en medio God de. is with you in the middle of it all. Pero Dios no te ha abandonado en medio God has de. not abandoned you in the middle of everything.
Ellos experimentaron un tiempo de silencio. They experienced a time of silence. Nunca lo había visto de esa manera en esta historia. I've never seen it that way. Pero el Señor me despertó con este sentir en la madrugada de viernes para sábado. But the Lord woke me up with this feeling. Y el Señor me decía, cuando yo hago silencio sigo obrando. And He said, when I make silence, I am still working. Porque el Señor se quedó 2 días más. Because the Lord stayed 2 more days. Había dado una palabra que no era para muerte, He had given a word that this was not for death. pero ahora Lázaro murió. But now Lazarus has died. Y yo pensaba en esos momentos And I thought in those moments donde venimos a Dios con algo enfermo. where we come to God with a sickness. Pero mientras hay vida hay esperanza, ¿no es lo que But decimos? while we have life, we're still, hopeful. Vinimos a Dios, pero aún tenía vida. He came to God and we still have life. Vinimos a Dios con un reporte médico que parece decir que hay algo malo, We come to God with a medical report that says there might be something bad. pero todavía no hemos tenido la noticia. But we still haven't received the bad news. Venimos a Dios cuando estamos viendo que nuestro matrimonio está tambaleando, We come to God when we see that our marriage is struggling. pero todavía estamos juntos. But we're still together. Venimos a Dios cuando nuestros hijos, el mundo los está ¿verdad?, entreteniendo. We come to God when our children are being persuaded by the world. Pero todavía vienen a veces a la iglesia But sometimes they still come y to todavía church, siguen en la casa. and sometimes they still follow. Pero ¿qué pasa cuando venimos a Dios y después de haber venido cuando algo tenía vida, se muere? But what do we do when something that had life before has died? Dios tiene el poder para levantarlo de los muertos. God has the power to raise it from the dead. Aleluya. El Señor esperó 2 días. The Lord waited 2 days. Lázaro murió. Lazarus died. Hay cosas que Dios va a dejar que mueran There are things that God is going to allow to para que veas su gloria de una manera so that diferente. you can see His glory in a different. Aleluya. Porque qué bueno cuando Dios me hace el milagro en tiempos de Because crisis. how wonderful is it that God makes the miracle happen in Pero qué extraordinario cuando la crisis parecía que me había matado y de pronto Dios me resucita. But how much more wonderful is it when crisis has defeated me and I still look to God for the miracle? Y eso es lo que me enseña la historia de Lázaro. And that's what the story of Lazarus shows. Silencio de Dios no es igual a ausencia de Dios. Silence of God is not the same as absence of God. La demora en tu reloj no es demora en el reloj del cielo. The wait in your clock is not the same for God. Dios tiene un tiempo para tu milagro. God has a time for your miracle. Quizás es completamente diferente a tu tiempo, Maybe it's completely different from the time you're expecting. pero Dios sigue teniendo un tiempo perfecto para tu vida. But God continues to have a perfect time. Aleluya. Yo no sé si tú puedes adorar al Señor en esta tarde y decirle gracias porque tú eres un Dios de milagro. Praise God and thank Him for being a God of miracles. Y de pronto Jesús entra en la escena. And all of a sudden Jesus enters. ¿Cuántos quieren que Jesús entre en la escena de su vida? Do you want Jesus to show up? 2 días de supuesta demora. 2 days of supposed waiting. 2 días donde Lázaro ya murió, 4 días de ya Lázaro ha sido enterrado. 2 days of waiting where Lazarus has been buried already. Pero la palabra de Dios había sido dada y la tumba tenía que soltar a Lázaro. But the word has already been spoken and the tomb had to release Lazarus. Porque cuando llega Jesús, Because when Jesus arrives, lo que eran ceniza pueden ser castillos en sus manos. those ashes become castles in His hands. Lo que estaba muerto puede What resucitar. was dead can come back to life. Lo que estaba seco puede What reverdecer. was dry can become green again. Lo que no llevaba fruto puede tener ahora olor y perfume. What didn't have fruit before can now have the Lo que smell of lleve life. ya. I don't know how to say that in English. Lo que lleve ya. Yeah. Okay, you got it. Lo que lleve ya, Dios lo puede cambiar en un segundo. God can change in a second. Y cuando entra Jesús en la escena, no voy a profundizar mucho ahí, pero sabemos la actitud de Marta y la actitud de María. Arrives to the scene, we know the attitude of Mary and Martha. Nuestra actitud cuando Jesús supuestamente no llegue en nuestro tiempo. Our human attitude when Jesus supposedly doesn't get there on time. Si tú hubieses estado aquí, Señor, If only you had been here, Jesus. Lázaro no hubiese muerto. Lazarus would not have died. Si tú me hubieses dado esa solución antes, If you had given me that solution, el matrimonio no estuviera en este término. my marriage wouldn't be where it is now. Señor, si tú hubieses hecho antes, Lord, if you had done something before, mi hijo no se hubiese ido. my son wouldn't have left. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Martha, I am the resurrection and the life. Señor, yo sé que Él se va a levantar. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Estás pensando en lo que voy a hacer mañana. He
He says, I am the resurrection and the life. You are thinking about what I'm going to do. lo que now, puedo hacer en el what I futuro, can do in the future. lo que voy a resucitar en el What I'm futuro, going to resurrect in the future. pero yo lo voy a hacer hoy para tu But I'm vida. going to do it today for your life. Hoy es el día del milagro. Today is the day of the miracle. Quita la piedra. Remove the stone. Quita la piedra. Y cuando tratamos de quitar la piedra, a veces vienen las voces que dicen es muy tarde. And sometimes when we try to remove that stone, sometimes we hear voices that say it's too late. A veces cuando la orden es remueve lo que estorba, hay voces en la mente que te dicen ya para qué. When the order is to remove the things that are blocking your way, we hear voices that say, for what? Hay momentos donde como a la viuda, There are moments that, like with the widow, el milagro va a tomar lugar en medio de la crisis. the miracle is going to happen in the middle of crisis. Pero hay otros donde te va a tocar regresar al lugar donde había muerte. But there's going to be other miracles that are going to take you back to where you were. Al lugar donde la esperanza se perdió. To where your hope was lost. Hay momentos donde tu fe va a ser fortalecida en el tiempo que estás atravesando la crisis. There are going to be times where your faith is strengthened in moments of crisis. Pero hay otros momentos donde tu fe va a ser resucitada cuando veas lo que Dios puede hacer con lo que se te murió. But there are going to be times when your faith is going to be resurrected with what God has left Así to que die. lleva a Jesús a donde lo enterraste. And so take Jesus to where you have buried him. Lleva a Jesús a ese lugar de tu vida, a tus sueños, Take Jesus to where you left your dream. al lugar donde enterraste el don que Dios te ha dado, To where you put your gift away. donde dejaste tus sueños pasados. Where you left your past dreams. Llévalo al lugar que te duele, Take him to the place where it hurts. porque Él tiene el poder para decir, Lázaro, sal fuera. Because he has the power to say, Lazarus, come out. Cuando Jesús te dice, quita la piedra y llévame a donde lo When enterraste, Jesus says, remove the stone and take me to where you es buried porque him. está a punto de hacer un milagro. Because he's about to make a miracle. Así que si Dios está tratando con tus And emociones, so if God is working with your emotion, con tu your corazón, heart, y te está diciendo, llévame al lugar del dolor, and he's saying, take me to where it hurts. llévame al lugar de la culpa, Take me to the place of blame. llévame al lugar donde enterraste todas las cosas para no recordar que fallaste. Tell me where you buried everything so you don't remember these things. Prepárate porque Dios va a sanar. Prepare yourself because Prepárate porque Dios va a levantar. Because he's going to raise you. Prepárate porque Dios va a resucitar. Because he's going to resurrect. Y quizás ese es tu milagro hoy. And maybe that's your miracle today. No solamente decir que conoces al Dios que provee, Not just to say that you know the God that provides, sino que conoces al Dios que redime y restaura, but also the God that redeems and restores. al Dios que liberta, To the God that liberates. al Dios que sana. To the God that heals. Dios no ha cambiado. God has not changed. Quien lo hizo ayer He who does things yesterday tiene el poder para hacerlo hoy has the power to do them today. en tu situación. In your situation. Quizás estás en el tiempo de espera, Maybe you're in a time of waiting, pero recuerda, but remember, Dios no ha terminado God has contigo. not finished with you. Dios quiere resucitar, levantar, restaurar, proveer God wants to raise, restore, resurrect, provide para tu vida, for your life, para tu casa for your house, y para tu familia. for your family. ¿Están tus hijos lejos de Dios? Are your children far from God? Dios tiene el poder para traerlos de vuelta a God casa. has the power to bring them back home. ¿Está tu matrimonio en pedazos? Is your marriage in pieces? Dios tiene el poder para poner más amor que nunca God has the power y to traer bring more love than ever reconciliación. before and bring reconciliation. ¿Estás tú con un problema económico fuerte? Do you have a financial problem that's very difficult? Dios tiene el poder para proveer en un instante. God has the power to provide in an instant. ¿Estás tú lidiando con problemas de incredulidad? Are you leading with incredulity, with disbelief? Una palabra de Dios es suficiente para One word levantarte. from God is enough to raise you. Dios te dice hoy, iglesia, God tells you today, church, yo sigo siendo I am still the same el Dios de milagros. God. of Ponte de pie en esta tarde. Termino con 1 de Corintios 2:9, I'm going to finish with 1 Corinthians 2:9. mi versículo favorito, It's my favorite verse. porque sé que ciertamente Dios Because I know that certainly God tiene cosas más grandes para has nosotros. greater things for us. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. It says, but as it is written, eyes have not seen, nor ear heard, nor have entered the heart of man, the things which God has prepared for those who love Him. Yo te pregunto hoy, ¿tú amas a Dios? I ask you today, do you love God? Porque si tú amas a Dios, cosas que ojo no vio, Because if you love God, there are things that eyes have not seen, cosas que ojo no vio, que oídos no oyó, ears have not heard,
son las que Dios tiene preparado para ti. There's things that God has prepared for you. Un de repente de Dios es todo lo que A moment necesitamos. is all that God needs. Una palabra de Dios es suficiente para sacarte de la depresión. Escucha, mujer. Una palabra de Dios, no sé para quién es esto en esta mañana, pero una palabra de Dios te puede sacar de un estado de depresión. All you need is a word of God to take you out of that depression. Una palabra de Dios es suficiente para penetrar tu vida y cambiarla para A siempre. word of God is enough to penetrate your life and change you forever. Una palabra de Dios es suficiente para cambiar tu lamento en A baile. word of God is enough to change your sadness into happiness. Así que en esta mañana dile, Señor, envía la palabra sobre mi vida So today say, Lord, send this word over my life y ayúdame a creerla. and help me to believe it. Levántame, Señor, Raise me, Lord. que todo lo que el enemigo hizo para aplastarme, That everything that the enemy has done to me, ahora de las cenizas levanto un testimonio the poderoso ashes some testimony that is para la gloria de tu the nombre. glory of your name. Oh, toda tristeza se va en el nombre de All Jesús. sadness leaves in the name of Oh, toda depresión retrocede en el nombre de all Jesús. depression retreats in the name of Jesus. Oh, nos levantamos en fe en esta mañana, We Jesús. raise ourselves in faith in the name of Creemos, Dios mío, en lo que está escrito en tu palabra. Believe what is written in your Creemos en el hacedor de milagros. Believe in the doer of miracles. Creemos, Dios mío, que tú sigues teniendo poder para sanar los enfermos. Believe that you still have the power Si to tú estás heal en the medio sick. de este lugar y estás enfermo, ponte tu mano ahí donde te han diagnosticado. Raise your hands and put them where you have been diagnosed. Padre, en el nombre de Jesús envío tu palabra en este In the momento name of Jesus, I send out your word today sobre las vidas que están padeciendo enfermedad. over those that are sick today, Lord. Padre, yo te ruego que los toques, los levantes y los sanes. Father, I ask you to heal them, raise them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todos los que están pasando en este momento batallas en el área de la mente, All those Señor. that are struggling mentally. Padre, renueva su mente a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de In the Jesús. name of Jesus. Padre, oro en esta tarde I pray in this evening. para que seas tú llenándonos, Dios Fill mío. us, Lord. Somos vasijas disponibles, We are willing vessels, Father. no pocas en esta We are mañana, not a few, Lord. listas para recibir el We are aceite. ready to receive your word, Padre, Father. creemos en el hacedor de We milagros. believe in the doer of miracles. Creemos en el Dios que abrió el mar We rojo, believe in the God that opened the el Red Dios que Sea. dio agua de la roca, The God that gave water el to Dios the que stone. envió maná, The Señor. God that sent manna. Creemos en el Dios que hace lo imposible We believe in the posible, God that makes the impossible en el Dios que possible. restaura, The God that restores. en el Dios que libera, en el Dios que cambia en esta The God tarde, that Señor. changes and transforms. Tócanos, Jesús. Change us, Jesus. Tócanos, Jesús. Tócanos, Jesús, Espíritu Santo de Dios. Spirit, En esta mañana, Señor, ahí donde están tus hijos y tus hijas, this morning we are here, Father God. yo te pido, Señor, que les toques. Please touch us, Lord. Trae, Dios mío, respuesta al clamor, Bring Señor. response to our cries, Father. Padre, respuesta al clamor en esta mañana. Response to our cries, Father God. Sanidad sobre las heridas del alma, Señor. Over the wounds of the soul. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete aquí. Move in this place. Muévete aquí, muévete aquí, muévete aquí, muévete aquí, Señor. Muévete en este lugar, en esta mañana, Señor. Te necesitamos, te necesitamos. Abre tu boca y adora a tu Dios en esta mañana. Adora a tu Dios. Adora a tu Dios en esta mañana. Adora a tu Dios, adora a tu Dios en esta mañana. Dile, heme aquí, he fallado. Say, Lord, I am here. Oh, heme aquí, Señor. A veces, Dios mío, no he prestado atención a tu voz. I haven't paid attention to you. Oh, pero en este tiempo, Dios mío, reconozco mi necesidad de This ti. time I recognize my need for you. Vuelvo a ti, I return Jesús. to you, Jesus. Con todo lo que soy y todo lo que tengo, Dios mío, me rindo delante de tu I presencia. display myself before your presence. Aleluya, 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 aleluya. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias por el privilegio, Señor, de haber podido traer tu palabra a tu pueblo. Te pido, Dios mío, que bendigas a este tu pueblo. Los llenes de tu presencia, de tu poder y de tu fresca unción para la gloria de tu nombre. Te amamos,